tu mirada, un hola muy temprano, te despiertan los sentidos. Honduras conectada en un solo latido. Información y diversión. Hola Honduras. Buenos días Honduras, qué gusto saludarles. Hoy miércoles, ombligo de semana, es importante que comencemos nuestra jornada de trabajo, nuestro día, poniéndonos en las manos de Dios. Le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro en este momento y nos acompañe en esta oración que hacemos. Hoy, no pidiéndole a Dios, sino entregándole nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, entregándole nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra familia, entregándole también al Padre misericordioso todas nuestras necesidades. Hoy más que nunca, Señor, tú has tenido a bien darnos a conocer que tu amor es infinito. En medio de toda la crisis, Señor, que vive el mundo, no has desamparado a ningún ser humano. Has hecho, Señor, más bien fuertes a aquellas familias que han perdido un ser querido. Has, Señor, llevado a tu costado a ángeles. Has puesto, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón lo primordial, lo que tu Hijo Jesús nos enseñó, amarnos unos a otros. Hoy hemos entendido, Señor, de que es importante tocar a nuestro prójimo, es importante saludarlo con un abrazo, darle un apretón de manos. Es importante, Señor, decirle a las personas que las amamos. Eso hemos aprendido ahora, a expresar, Señor, con la mirada lo que muchas veces nuestro cuerpo no ha podido hacer, que es decirle a alguien te amo. Solamente, Señor, tu misericordia, tu gracia y tu bondad se ven reflejadas en cada uno de nosotros. Se ven, Señor, reflejadas en esos momentos de adversidad y de angustia que tú, Señor, nos has permitido vivir para reconocernos como hijos tuyos y reconocer sobre todo tu grandeza. Hoy más que nunca, Padre, queremos ponernos en tus manos y sobre todo suplicarte, Señor, perdón hacia nuestros pecados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, compañeros. Buenos días, Honduras. Agradecemos nuevamente que nos deje entrar hasta sus hogares. Todos sean bienvenidos a Hola Honduras, su propuesta informativa de todas las mañanas, así que quédese conectado por favor a través de las plataformas digitales en BTV Somos Todos Honduras en Facebook, y agradecemos también todos sus comentarios a aquellas personas dentro y fuera de nuestras fronteras que todas las mañanas nos saludan. Para ustedes también un fuerte abrazo. Les saluda Alejandra Rivera, por supuesto en compañía de estos dos grandes profesionales, Efer Guevara y el licenciado Jorge Zelaya, que estamos listos también para informarles esta mañana. ¿Cómo están? Así es emotiva uno, sí, así se dan ganas de trabajar. Gracias, licenciada. Hoy sí. Mírenlo, escúchenlo. Miren, para mí ustedes son especiales, aunque no lo crean. No, sí, lo creemos, lo sabemos. Exacto. Lo creemos, pero claro, pero ya que nos diga que lo exprese al aire, uno se motiva. Pues sí, son grandes profesionales del periodismo. Hoy sí el ánimo va. No, porque venía, no ves que tengo un poquito los ojos rojos, entonces estaba así, pues una vez le eché el botito viendo, entonces ando un poquito así, pero ya con la presentación que cualquiera se motiva. Ahí es donde mire, a uno se le sube el ánimo de acuerdo como lo tratan también. Correcto, totalmente de acuerdo. Así uno se siente importante también. Entonces, lo voy a estar tratando así de bonito todos los días para que vengan con esa sonrisa. Y Ale, que es un espectáculo, ¿no? Definitivamente, un gusto saludarles, compañeros. Gracias, amables televidentes, también por acompañarnos. Bueno, es bueno que sonriamos, licenciado Alejandra, pero no podemos obviar los temas de país y lamentablemente ya en lo que va de este año se reportan varias masacres, lastimosamente, y hoy precisamente son 42, sí, 42, y una situación que preocupa. Estarán con nosotros vía Zoom en el diálogo la directora del Observatorio de la Violencia, la licenciada Migdonia Yestas, y el abogado Kenneth Madrid por parte de la Asociación por una Sociedad Más Justa. Él es el director de Seguridad y Justicia en este ente de sociedad civil, y estaremos abordando esta temática, ver también cuáles son las opciones que tiene el Estado
para poder garantizar la seguridad de nuestro país, así que estén muy al pendiente porque las cifras son alarmantes, lamentablemente tenemos que decirlo, y obviamente será la licenciada Migdonia y esta que nos dé también este reporte para que conozcamos los números. Sí, es lamentable lo que está pasando, definitivamente. Sí. Punta de Fer, y que vamos a abordarlo a profundidad en el diálogo precisamente. Bueno, no, que no nos pase como Ecuador, que precisamente este fin de semana Guillermo Lasso, el presidente de este país, declaró estado de excepción por la misma situación, ¿verdad? Muchas masacres y muchas muertes violentas en este país, por lo cual Ecuador tiene un periodo precisamente en estado de excepción por la situación de violencia en este país. Y bueno, aquí no es una noticia que es de sorprendernos, ¿verdad? Inclusive creo que nos hemos vuelto quizás conformistas con este tipo de noticias e insensibles, porque todos los días se registran hechos violentos, masacres en el país. Entonces ya cuando usted ve un titular de una muerte violenta en el país o masacre, es, bueno, otra masacre. Sí, es lo único que decimos. Mire, yo recuerdo cuando era, pero hace años, reportero, aparecía una persona muerta, era noticia de última hora. Sí. Claro. Una persona que apareciera en las alrededores de Tegucigalpa, que digamos el anillo de las Fuerzas Armadas era que lo estaban construyendo. Era de tierra todavía la calle. Era de tierra todavía, entonces ahí se aparecía una persona, atención, última hora, una persona muerta, pero ahora le parece, ya no es una noticia común. Lastimosamente. Hemos vuelto demasiado insensibles. Insensibles, definitivamente. Y debemos de enseñar eso a las nuevas generaciones, ¿verdad? De no ser insensibles y tomar también y agarrarnos de los principios que nos enseñan en nuestros hogares, ¿verdad? Para poder ser mejores seres humanos. Además, también se registró un incendio precisamente en San Pedro Sula. Ya vamos a tener todos los detalles con nuestro compañero Samuel Cuello. E importante información también, ha llovido fuerte en la capital de la República y en distintos sectores del país. La buena noticia de esto es que las autoridades precisamente del SANAA han mencionado que la represa Los Laureles ya está llegando a su máxima capacidad, por lo cual estos 2 meses que nos restan, o más de 2 meses que nos restan desde 2021, vamos a tener agua en la capital. El agua es tan grande la bendición que uno en esos barrios y colonias, yo con toda sinceridad no sabía que la gente, el agua que cae, sacan los barriles. Tienen su propio sistema de contención de agua, entonces es muy importante. Pero es la misma necesidad también, porque ellos lo compran, no hay agua potable. En esa zona no hay agua potable. Por lo menos es buena noticia. No, claro. Pese a que somos muy vulnerables aquí en la capital, ya se han estado registrando, pues las autoridades de Copeco ya dieron a conocer también algunas incidencias en los lugares más vulnerables que por lo general se dan en la capital. Tradicionalmente que ya pero no han sido nada grave. No han sido nada grave. A Dios. Así es, pero las lluvias van a continuar para que usted lo tome en cuenta. Vamos a iniciar con toda la información esta mañana. Le invito a que se quede conectado con nosotros a través de la 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país, y también a través de Facebook Live. Contactos en vivo a esta hora de la mañana. Walter Pérez, Denis Velázquez en este momento antes de ir a San Pedro Sula, y como les adelantábamos con Alejandra y Efer, un voraz incendio en el norte del país que tendremos ya la cobertura en cuestión de minutos. Operativos aquí en la capital de la República, hay actividades también del Comando Tigres y vemos de fondo en cuestión de minutos comenzarán estos actos, pero ahí están nuestros compañeros en la unidad móvil. Walter y Denis, muy buenos días con ustedes, adelante. Jorge Zelaya, buenos días televidentes de Hola Honduras. A esta hora de la mañana, como lo puntualiza el licenciado, estamos ubicados en las instalaciones del Comando Cobras, donde en unos instantes será presentado el ciudadano pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Hablamos del ciudadano misquito Michael Adolf Rickson Rivers. Este ciudadano ha sido capturado en las últimas horas por autoridades policiales en el sector de La Ceiba y hace unos instantes ha arribado aquí a la capital vía aérea quienes han encabezado este operativo, el Comando Tigres, donde se ha capturado, recalcamos, en las últimas horas en el sector de La Ceiba, este ciudadano donde el gobierno de los Estados Unidos lo está señalando por el delito de narcotráfico. Pues vamos a, si me ayuda mi compañero Denis Velázquez, a hacer un paneo de lo que está aconteciendo aquí en el Comando Tigre, donde en unos instantes ya será presentado
ante la prensa este ciudadano. Pueden observar al fondo donde ya se encuentra en el vehículo que está al fondo, este vehículo color gris. Está este ciudadano donde unos escasos segundos será trasladado aquí donde nos encontramos en estos momentos. Pueden observar el ciudadano Michael, recalcamos el nombre, Michael Adolf Rickson Rivers, ciudadano Misquito, que ha sido capturado en las últimas horas en el sector de La Ceiba. Ya también las autoridades Tigres están listas para la conferencia que estarán dando en unos minutos. En estos momentos, compañeros televidentes, en estos momentos ya el comando que resguarda a este ciudadano se aproxima a este lugar. Pueden observar, ya está siendo trasladado a este punto en las instalaciones del comando Tigres el ciudadano Misquito Michael Dixon Rivers. En estos momentos se baja custodiado por autoridades del comando Tigres. En estos momentos que se baja de este vehículo, ahí lo pueden observar ya. Ya pueden observar ya al ciudadano que está pidiendo Estados Unidos en calidad de extraditable. Este ciudadano de origen Misquito en estos momentos ya está siendo presentado. Pueden observar televidentes, compañeros en estudio, resguardado por un fuerte contingente policial y Tigres. En estos momentos este ciudadano fue capturado en horas de la noche en el sector de La Ceiba. En estos momentos ya las autoridades Tigres están presentando a este ciudadano a través de la señal de BTV. En estos momentos estamos totalmente en directo para los televidentes. En estos momentos ya las autoridades van a proceder a dar mayores detalles de esta captura que se ha registrado en estos momentos. Escuchemos a continuación a las principales autoridades del Comando Tigres. Hace el conocimiento al pueblo hondureño que mediante una operación de inteligencia por parte de unidades operativas y de inteligencia, el día martes 19 de octubre a las 15:15 horas en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, se le dio detención a una persona de sexo masculino que responde al nombre de Michael Adolf Dixon Rivers, de 53 años de edad, originario de Puerto Cortés y residente en el barrio Arriba de Olanchito y Oro, en cumplimiento a una orden de captura emitida el 18 de agosto del año 2021 por un juez de extradición de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia por el delito de narcotráfico con fines de extradición a los Estados Unidos de Norteamérica. Este ciudadano está siendo solicitado por la Corte del Distrito Sur de la Florida por suponerlo responsable del delito de conspiración y distribución de 5 kilogramos o más de una sustancia controlada con destino a los Estados Unidos. Según antecedentes que maneja la institución policial, Michael Adolf Dixon Rivers se le considera la mano derecha de la organización de narcotráfico de Freddy Donaldo Mármol, también solicitado en extradición. El 12 de noviembre del 2019, la Guardia Costera en Aruba, región de Sudamérica, interceptó la embarcación Trader Express con bandera panameña, decomisando en esa ocasión 3.200 kilos de droga, cocaína, y quienes zarparon de las islas de Roatán el 16 de octubre del 2019 con rumbo a Sudamérica, siendo capturada su tripulación de 10 personas, entre ellos Michael Adolf Dixon Rivers. Con esta detención suman ya 29 las personas detenidas con fines de extradición, de los cuales 24 ya han sido extraditados hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Con esta operación policial, el Estado de Honduras, mediante la Policía Nacional, reafirma su compromiso en la lucha frontal contra las estructuras criminales del narcotráfico. Buenos días, bendiciones. Bueno, hemos escuchado a las principales autoridades del Comando Tigres, el licenciado Jorge Zelaya, en torno a esta importante captura que se ha registrado en las últimas horas, como recalcamos, en el sector de La Ceiba, de este ciudadano de origen misquito aquí en los Estados Unidos. Lo está solicitando en extradición. Sigamos escuchando a las autoridades, sigamos escuchando a las autoridades.
porque allá será presentado pues al juez que emitió la orden de captura, y en estos momentos él ya sale con rumbo a la Corte Suprema de Justicia para seguir con el procedimiento legal establecido. Déjeme decirle que tenemos trabajos de inteligencia que permitieron la captura de este ciudadano, y es así que el día de ayer procedimos y manejamos información que este ciudadano pues es la mano derecha de el ciudadano Freddy Mármol, que también ha sido... Bueno, son parte de las declaraciones, licenciado y televidentes, de las autoridades del Comando Tigres, donde se ha presentado ya a este ciudadano de origen misquito, quien está siendo solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Ya en estos momentos será trasladado hacia el sector de la Corte Suprema de Justicia, donde un juez lo está esperando para que se le siga el proceso correspondiente para su posterior extradición hacia los Estados Unidos. Si no hay consultas, al licenciado Jorge Zelaya, a esta hora retornamos con ustedes. Bien, gracias Walter. Denis, con la presentación de este compatriota que está siendo solicitado en extradición por los Estados Unidos. El mensaje de fondo también: hay que pedirle a Dios siempre que nos conduzca por el camino correcto. Quienes nos están viendo, hay que procurarlo siempre, andar en el camino correcto. Eso es importante, pedirle a Dios que nos ayude a todas y a todos. Vamos a San Pedro Sula en este momento con nuestro compañero Samuelito Cuello, con Darwin. Bueno, ven ustedes las imágenes de fondo, un voraz incendio que consume cuarterías de madera. La gente viviendo en el centro de San Pedro Sula. Igual ocurre también acá en Tegucigalpa. Esa es la preocupación que debería de existir siempre de los gobiernos en general, también de la empresa privada. Darle salarios dignos, justos, procurar que sus empleados tengan casitas medianamente decentes, aunque sea, para que no ocurran situaciones como la que estamos viendo en este momento. San Pedro Sula, con nuestro compañero Samuelito Cuello y Darwin, vamos con ustedes. Buenos días. Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días también a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV a esta hora de la mañana. Así como lo está usted anunciando en este preciso instante, un voraz incendio se registró la madrugada de este miércoles en el sector del mercado conocido como La Tara, aquí entre la 8 y 9 calle de San Pedro Sula. Esta, licenciado Zelaya, es la historia de nunca acabar de muchos emprendedores, muchas personas que tienen sus negocios aquí en este sector. Lamentablemente estas líneas de comunicación de energía por lo general siempre tienen poco mantenimiento. La alcaldía de San Pedro Sula, que es la encargada de brindar este tipo de servicios, pues prácticamente ha quedado pues a un lado. Y también la temática de la empresa de energía eléctrica, que está realizando también estos bajones, estos cambios de energía que prácticamente terminan pues realizando estos terribles incendios. Lo que la gente nos podía comentar en este instante era que esto sucedió a eso de las 3 o 4 de la mañana de este miércoles, y pues lamentablemente se registran este tipo de situaciones. Vamos a consultarle aquí. Amigo, ¿qué habrá pasado aquí en este terrible incendio? ¿Ha perdido prácticamente todo usted? Bueno, no quiere comentar nada, nos está diciendo este señor que está trabajando desde tempranas horas. Esto es, como le decía yo, una historia de nunca acabar. La gente pues tiene que comenzar desde abajo a reconstruir todos estos puestos del mercado que prácticamente han tenido siempre tipo de problema aquí con los mercados de San Pedro Sula, y específicamente estos que están por la línea. Sí, siempre suceden estos siniestros. ¿Sí? Tiene que comenzar otra vez la gente a trabajar nuevamente con préstamos y todo. Deben dar un poco más de mantenimiento, ¿verdad? La gente de la empresa de energía eléctrica y también las municipalidades están pendientes de estas líneas de energía, que estos bajones de luz provocan estos cortocircuitos. Sí, porque mire cómo quedó todo. La gente que es luchadora, emprendedora, tratan de ganarse el pan de cada día, pero es bien difícil para la situación, ahí como está el país ahorita. Bueno, y además de eso también es peligroso porque hay diferentes negocios aquí que pueden ser consumidos también, porque estamos muy cerquita de la primera estación policial. Incluso la primera estación pudo haberse consumido por el incendio. Sí, estamos cerca de, hay bastante negocio, hay oficinas, hay casas de habitación también, y como aquí enfrente. Entonces todo puede ocasionar un peligro para los lugares aledaños aquí al sector.
Muchas gracias y muy buenos días también a este señor que nos ha brindado unas cortas declaraciones en este momento de lo que ha ocurrido pues esta madrugada. Terrible incendio que se siguen reportando en la zona de los mercados aquí abajo de la línea en el centro de San Pedro Sula, donde sabemos que hay diferentes oficinas también y también diferentes comercios. Incluso la primera estación policial está a unos 2 pasos, que también pudo haber tenido este tipo de problemas si los bomberos no hubiesen hecho lo posible por controlar las llamas. Si no hay consulta, si no hay dudas, licenciado Jorge Zelaya, a esta hora de la mañana, yo regreso a los estudios principales. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Samuel Darwin en San Pedro. Ahí es el barrio Medina, si no me equivoco. Sí, correcto, es el barrio Medina de San Pedro Sula, correcto, es abajo de la línea como lo conocemos los sanpedranos. Estamos muy cerca también de la primera estación policial, licenciado Zelaya, y usted sabe que aquí hay diferentes comercios también, incluso aledaño hay una zona de equipos industriales que pudieron haber terminado consumidos y las pérdidas pudiesen haber sido mucho mayores. Aquí solamente son 7 los locales que han sido ya los consumidos y 2 que también sufrieron algún tipo de daño, licenciado Jorge Zelaya. Bien, perfecto. Gracias desde San Pedro Sula, nuestros compañeros Samuelito Cuello y Darwin, que nos han ofrecido este reporte lamentable de pérdidas que se suman a muchísimos compatriotas que quedan prácticamente en la calle. Portadas de Hola Honduras. Nuevamente, Efer Guevara, buenos días. Gracias, licenciado Jorge. De inmediato damos lectura a los principales titulares de Hola en Portada este día miércoles para que usted esté muy enterado de lo que pasa en el país. Tal como ya lo ha mencionado nuestro compañero Walter Pérez y nos ha informado hace unos instantes, se ha dado detención para proceso de extradición al señor Dixon Rivers, quien fue socio, según autoridades, de Freddy Mármol. En otra información también se ha dado detención judicial para el alcalde de Avilés y 4 personas más, esto por el delito de lavado de activos. La audiencia inicial se programó para el día viernes 22 de octubre a las 8:30 de la mañana. Y más de 13 millones de hondureños no han acudido a vacunarse, lamentan algunos médicos que aseguran pues precisamente que esta situación debe preocupar no solamente a la ciudadanía, sino que también a las autoridades. Clases presenciales es un enigma sobre el desarrollo educativo para el próximo año, y es que ante la incertidumbre en la disposición de los colegios magisteriales, aún no se sabe si en realidad se va a volver de manera presencial a las clases a partir del año 2022 para tratar de volver a una normalidad. Estos son los principales titulares de Hola en Portada. Nosotros rápidamente hacemos una pausa, no nos cambie porque al volver de la misma tenemos el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya. Gran gusto estar de nuevo con ustedes en el diálogo. Comenzamos este miércoles con nuestros distinguidos invitados. Nuestro país registra en lo que va del presente año 42 homicidios múltiples a nivel nacional. Alrededor de 27 mujeres han sido asesinadas en estos hechos violentos, por lo que la tasa de homicidios podría cerrar el año con más de 40 por cada 100.000 habitantes. Según las estadísticas del Observatorio de la Violencia, las más de 40 masacres han dejado un saldo de 144 víctimas de la violencia en el país, de las cuales al menos 27 son mujeres. Cifras indicadoras que en Honduras se registran 10 homicidios diarios. Los departamentos que presentan mayor índice de homicidios múltiples son Cortés, luego seguido por Comayagua y Francisco Morazán. Expertos prevén que la tasa de criminalidad va a subir unos 2 puntos al término de este año en comparación con el periodo anterior. La tasa de homicidios ha crecido lamentablemente en un 10% comparado con el 2020. Y es que el año pasado la tasa de homicidio llegó a 38.9 por cada 100.000 habitantes. Para conversar con nosotros sobre esta temática que enciende las alarmas de la sociedad, nos acompañan vía Zoom la licenciada Migdonia Ayestas, que es la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el abogado Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Sin más preámbulos, les presentamos y les agradecemos el que estén vía Zoom con nosotros, licenciada Ayestas y abogado. Muy buenos días, es un gusto que estén aquí.
Buenos días y muchas gracias por la invitación, Jorge, y mucho gusto al abogado Kenneth Madrid por compartir este espacio y que podamos hablar de un tema que es de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, como es la vida, la seguridad de las personas. Definitivamente. Gracias, licenciada. Ahí estás, abogado Madrid, en la introducción también. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Zelaya. Es un gusto poder acompañarles acá a su enorme audiencia y por supuesto también es un placer estar acá en este foro, pues conversando con usted y con la licenciada Miltonia y acá al Observatorio de la Universidad Autónoma Nacional. Bueno, sí, por supuesto, mire, este tema tan preocupante es un tema tan de actualidad en la sociedad hondureña y que preocupa a todos, ¿verdad? En las actuales circunstancias en que se desenvuelve. Gracias, abogado Madrid, director de Seguridad y Justicia de ASJ. Entramos ya de lleno en la conversación para ganar los minutos hasta las 8 en punto de la mañana. ¿Cómo interpretar este crecimiento de la ola de violencia y particularmente en contra de la mujer, licenciada? Ahí está. Bueno, sin duda vivimos en un país violento que sin estar en guerra ocupa las tasas más altas de Latinoamérica de violencia y criminalidad, y en este caso medidas a través de la tasa de homicidio. Ya decía usted, cerramos el año 2020 con una tasa de 38.7 por cada 100.000 habitantes, a pesar de las reducciones, que eso también es importante decirlo. Pero ocupamos el primer lugar en Centroamérica, solo seguido de Guatemala y El Salvador. Y vean, las tasas en Centroamérica, si las promediamos de los otros países, es de 11 puntos en la tasa de homicidios. Y nosotros con 38.9 por cada 100.000 habitantes. Este año, el promedio diario es 10 homicidios diarios, dentro de los cuales una es mujer. Pero dentro de esos 10, si lo desagregamos por sexo, son 9 hombres, una mujer, pero de esos hombres o de esos jóvenes, 5 de ellos son jóvenes. En promedio, el 50% de las muertes violentas que ocurren en el país son jóvenes. Es decir, el principal activo del país, el presente y el futuro, está en riesgo, precisamente porque son estos jóvenes que sin oportunidades están perdiendo la vida. Sin duda se pone en riesgo la existencia humana, las esperanzas de una familia de poder superarse o la convivencia pacífica de la ciudadanía. Si lo vemos en crímenes de alto impacto, como son los homicidios múltiples, lo que comúnmente llaman masacres, en lo que va del año son 42 los que están ocurriendo, y solo hay un homicidio múltiple menos que el año pasado, que fueron 43 con 156 víctimas, y este año son 42 con 144 víctimas, es decir, una disminución del 2%. Y esto se preocupa también porque los crímenes y las muertes violentas de mujeres y femicidios también están a la alza. En un análisis que habíamos hecho como observatorio hasta el 8 de septiembre, se presentaban 209 homicidios, pero ya al final de septiembre ya se han presentado 243 femicidios y muertes violentas de mujeres, porque todavía no hemos categorizado las dos. Y esto es una preocupación precisamente porque hay un aumento de esa violencia y criminalidad con datos oficiales, hasta el mes de octubre, el 17, ya se están presentando más homicidios. Y esto se vuelve una preocupación porque son más de 150 homicidios comparándolos con el año pasado, 2.900 homicidios lo que se han presentado en este año. Y estamos en una tasa de homicidios parcial, obviamente, porque eso se va sumando en lo que va pasando el tiempo, de 31 por cada 100.000 habitantes, y si la proyectamos hasta el mes de diciembre, la tasa de homicidios va a cerrar superior al 40 por cada 100.000 habitantes. Lamentable, porque estamos en
año que debería ser el más pacífico, precisamente porque estamos en un proceso electoral que debería llamar a los políticos, a los líderes políticos y al mismo gobierno a brindar mejores resultados para que la gente no tenga el problema y el miedo de acudir a las urnas. En lo que ha apuntado la licenciada Ayestas, la tasa de homicidios que se han incrementado en el país, le consulto entonces al abogado Kenneth Madrid en su condición de director de Seguridad y Justicia de ASJ. ¿Existe debilidad en su concepto de las fuerzas de seguridad del Estado en relación a esta temática? Que hay que reconocerlo, ha bajado en los últimos tiempos, sí, pero ahora, en el año pasado y se han incrementado, y esto debe de generar preocupación y por lo tanto, en su concepto, ¿cree que el Estado en qué está fallando en relación a estos acontecimientos lamentables que se están dando en los últimos meses en el país? Sí, licenciado Zelaya, mire, es importante ver de manera fría estos datos que nos presenta la licenciada Ayestas y que son de preocupación para todo el pueblo hondureño. Y sin lugar a dudas que hay circunstancias que uno puede apreciar a lo largo del tiempo, como se redujo considerablemente la tasa de homicidios, pero llegado un momento se estancaron. Se estancó en un 38% y ahora comenzó a crecer nuevamente. Entonces, hay ciertos factores que deben analizarse y tal como la pregunta que usted hacía referencia, licenciado Zelaya, hay diferentes factores. Mire, en primer lugar, tiene que ver mucho la tasa de impunidad que hay en el país. En el país hay una tasa de impunidad que del 2018 era del 94%. ¿Qué significa? Que de cada 100 casos que llegan de homicidios, solo 6 terminan en una sentencia condenatoria en el país. Es decir, la investigación criminal es muy poca la que se realiza y tiene evidencia científica. Eso mejoró en el 2019, logró elevar a 84%. ¿Qué significa eso? Bueno, al final que de cada 100 casos solo llegan aproximadamente 16 casos a condena. Esto había una tasa demasiado baja para un país que está tratando de luchar por que sus tasas de homicidio bajen aún más del espacio donde se había estancado. Al no mejorar los aspectos de investigación relacionados al delito, prácticamente en Honduras el adagio popular del que el que no la hace no la paga, entonces no hay un distractor de prevención general para las personas. Es decir, pues, el adagio popular que le mencioné, las personas dicen, bueno, podemos realizar un hecho delictivo que muy difícilmente la justicia nos va a alcanzar, porque las estrategias de investigación no funcionan adecuadamente, los actores de justicia no trabajan coordinadamente, entonces no pueden llegar a mejorar esos índices de impunidad de manera efectiva para lograr que haya una tasa de impunidad mucho menor y que efectivamente esas estrategias de prevención general mejoren. Y aquí, licenciado Zelaya, le hago ese análisis de prevención porque tiene que ver mucho el otro aspecto, y seguramente acá vamos a coincidir con la licenciada Ayestas, que es que en Honduras no hay un programa estratégico de prevención del delito. Y ese es el aspecto fundamental. Al no existir, y cuando usted mencionaba la pregunta qué pasa entre las autoridades, el primer punto es que no hay una investigación criminal de manera coordinada y adecuada, y segundo, que no hay un programa adecuado de prevención del delito. Prevención del delito no solo es hacer canchas, prevención del delito no solo es crear algún espacio para jóvenes, esos espacios deben estar integrados y sistematizados desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, licenciado Zelaya, la prevención del delito es hacer un programa adecuado que vaya encaminado a detectar y atender oportunidades de problemas de conducta, problemas de adicciones, deserción escolar, alteraciones en el estado de ánimo de las personas como depresión, bipolaridad, etcétera, el maltrato infantil, que son el futuro del mañana, los jóvenes que ahora están en problemas, la rebeldía, etcétera. Hemos descuidado las instituciones que trabajaban junto a los sistemas formales, que son los sistemas informales como la familia,
la iglesia, los valores culturales, los hemos descuidado en un programa estratégico de prevención. ¿Y qué pasa al no tener esto claro, licenciado? El tema del desarrollo social o prevención social de las personas, entonces esa base local o comunitaria se degrada, se descuida y entonces entra en un proceso evolutivo en la sociedad, pero no para bien, sino para mal, donde situaciones propicias del delito o situacional van creciendo y van apropiándose de esa falta de valores éticos, morales en la sociedad y falta de construcción. Y obviamente el otro aspecto también, licenciado Zelaya, que uno ve que ha faltado son los programas de reinserción social. Es decir, las personas que ya cometieron un ilícito, no hay ningún programa para que esas personas puedan reinsertarse nuevamente en la sociedad. Y por eso es que hay una alta tasa también en el país de reincidencia delictiva, en el cual esas personas vuelven a cometer delito, vuelven a ofender a los ciudadanos, porque no existen esos programas para poder reinsertar a esas personas. Y habrá que preguntarse ahora, el licenciado Zelaya, y a toda la sociedad hondureña, si algunas estrategias de prevención son realmente reales o no. Y acá enfocando en la pregunta que usted realizaba y también el comentario de su panelista, la licenciada Ayestas, el tema de violencia de la mujer. Mire, es un tema fundamental y nos preguntamos qué tan efectiva es la ley de violencia doméstica o no, porque realmente tiene una situación de, si pudiésemos decir, de obligatoriedad muy poca o muy corta. No hay realmente fuerza ejecutiva para que la persona tenga o no algún tipo de exigencia de cumplimiento. A veces no basta con solo realizar labores de barrer calles, labores que van encaminadas para que comprenda toda su teleaudiencia. Esas labores que no son demasiado coercitivas, a veces no son lo debidamente preventivas. Hemos visto que un hombre que maltrata a una mujer en el sentido que va encaminado psicológico o también llega al momento de agredirla también físicamente, eso después a futuro, las estadísticas demuestran que ese es un futuro agresor y encaminado a delitos contra la vida o la libertad sexual. Entonces también es una estrategia que el gobierno debe de preguntarse si ha llegado el momento o no de evaluar si está cumpliendo con la exigencia o no la jurisdicción de violencia doméstica, por ejemplo. Preocupación, gracias, abogado Kenneth en Madrid, que existe en el país en este momento por los altos índices de violencia que se están incrementando y que a final de año podrían subir de 38.9 que fue el 2020, incrementarse el 2021. No hay programas estratégicos en relación al combate de prevención del delito, y esto no solo en el área de seguridad, también, y lo decimos con propiedad, en el área de la salud y en el área de educación. Por eso el país se encuentra en las condiciones en que estamos viviendo en este momento. Los valores morales, los valores éticos, los valores culturales a nivel de familia se han perdido. Es fundamental regresar a ellos, independientemente de los avances tecnológicos que se puedan tener. Nunca, nunca, nunca debe perderse el control de los padres sobre los hijos, la autoridad de los padres sobre los hijos. Pero ahora los hijos quieren mandar a los papás. Y ahora hay organismos de derechos humanos que permiten completamente, sin que haya un abuso, por supuesto, en el tratamiento, pero los hijos van a ser siempre hijos. Siempre hijos, y los padres ejercer una autoridad que, por supuesto, permitirles que ellos den sus opiniones, que digan a medida van pasando los años, tener su propia independencia. Pero los niños como tal, tienen que estar supeditados a la dirección del papá, de la mamá, de la familia como tal. Y un hijo que crece en una familia unida, en una familia en donde hay valores, en donde hay ética, es un hijo o una hija que va a crecer con valores realmente que le van a servir en el transcurso de la vida. Y después, no ver todos esos acontecimientos que presentamos los medios de comunicación, en donde hay una pérdida de valores que definitivamente los estamos viviendo. Nos van a permitir, por favor, abogado y licenciado, una pausa rápida y regresaremos con ustedes en radio, en televisión y en Facebook con sus aportes que son importantes. Y que le digo a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, presten atención y por favor, tomemos en cuenta las opiniones de gente experta
en esta área, por ejemplo, de seguridad, y procuremos en lo posible mejorar nuestra forma de ser, nuestra conducta, y desde pequeño eduquemos a nuestros hijos para que cuando estén grandes no enfrenten este tipo de problemas. Pausa breve y regresamos en un momento. Volvemos con nuestros invitados en esta temática. Se registran más de 40 homicidios múltiples a nivel nacional en lo que va del año. ¿Cómo poder controlar estos hechos de violencia? Le pregunto, sin más preámbulos en este instante, a la licenciada Yestas. Yo me preguntaba a quién hay que echarle la culpa de tanta violencia y criminalidad. Y ahí hay que estudiar también cuáles son los factores que causan esta violencia. Y ya el abogado Kenneth lo decía, y hay la impunidad, que las instituciones no den los resultados por los cuales deberían hacerlo, como es la investigación, interponer acción penal y judicializar los casos. Eso realmente manda un mal mensaje, y el mensaje es que manda que, el Estado no va a hacer nada y por lo tanto puedo hacerlo yo. Justicia por mano propia. Pero además eso crea una desconfianza en las instituciones. Cuando no dan resultado, la gente desconfía. Y vea, en la última encuesta de percepción de inseguridad y victimización que establecimos como Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, el 89.9% estableció que Honduras es un país inseguro y que lo va a estar por los próximos años. Pero además, que la desconfianza que tienen es de menos 32%. Es decir, que las instituciones de seguridad y justicia no confía a la gente. Y ahí es donde se vuelve un problema. El otro problema es que esas instituciones que no dan resultado en materia de justicia y de seguridad, también no incorporan temas que tienen que ver con la prevención. Y ahí enseñar es más barato, es más efectivo como un factor de protección ante la violencia. Enseñarles sobre los factores de riesgo, los factores de protección es importante. Enseñarles cómo evitar que haya violencia sexual, cómo haya bullying, cómo no sentirse inseguro. Es importante porque les va a prevenir, les va a servir como un factor de contención. Pero la cultura violenta es una responsabilidad del Estado, porque hay que enseñarla. Hay que enseñarla en las instituciones de socialización del Estado, como es la escuela, el centro de salud, la familia, y aquí incorporo otro tema, la iglesia. ¿Y por qué? Porque es la única forma que vamos a enseñarles que no se vale golpear, violentar a una mujer, pero que también no se vale agredir al otro, al par, al niño, a la niña. Y además de que no se vale robarle al Estado, ¿no? Entonces, todos esos temas hay que enseñárselos en la escuela. Pero es importante también establecer que no se atacan las causas de raíz. El incendio que usted presentaba de unas cuarterías también es responsabilidad de quién. O sea, el que mandó instalar el fluido eléctrico en esas cuarterías, o también del Estado que no formó y no le dio las condiciones adecuadas a la ciudadanía para tener una vida decorosa. Entonces, ahí hay causas estructurales como la pobreza, como la falta de fuentes de empleo, como la falta de acceso a una educación de calidad que habilite a la ciudadanía a que resuelva sus condiciones de vida, o al menos las necesidades básicas. Pero también el sistema de salud, que eso ya está ampliamente discutido. Y esos son factores estructurales que hacen que una persona esté en condición de pobreza
y de marginación, o que tenga unas mejores condiciones y decida quedarse en este país o decida irse, porque también otra de las causas estructurales es la migración y dentro de ellos estos problemas que tenemos como la delincuencia organizada, como la extorsión, como el control del territorio que ejercen ciertos grupos al margen de la ley, pero además el tema de la forma como se está investigando y desarrollando investigación criminal en estos temas que son importantes. Entonces, ahí hay mucho de todo. Que se defina solo que el control del delito es lo más importante y no la prevención, es un tema que tenemos que discutir y que nuestros políticos en este momento que están en campaña deben presentar. Yo solo he visto un plan de gobierno donde presenta los temas de seguridad. El resto cree que va a ser lo mismo. Más armas, más militares, más policías, más postas policiales. Miren, en Honduras se construyen más postas policiales que escuelas. Se construyen más cárceles de máxima seguridad que escuelas experimentales. Pregúntense cuáles escuelas ha inaugurado el gobierno, si no es porque países amigos como Japón, Alemania andan reconstruyendo escuelas en su zona de trabajo. De lo contrario, no hay una. Todas las escuelas están casi destruidas y ahí es donde se vuelve un problema, porque se vuelve un problema, perdón por repetirlo, generalizado, que lo que hace es que estas causas estructurales de la violencia sigan ahondándose más. Por eso es que es importante partir de algo, y es el hecho de que no solo el control y la disuasión del delito, porque ya no disuade, porque no se investiga, es lo que hay que primar, sino que hay que primar el tema de la prevención primaria, secundaria y terciaria de la violencia, la rehabilitación de los delincuentes, para que no sigan cometiendo el hecho. La reinserción social de los privados de libertad también es importante y es parte de esos pilares que se establecen en materia de seguridad ciudadana. Porque de lo contrario vamos a seguir en las mismas y vamos a seguir creyendo que la única oportunidad de los jóvenes del campo, en su mayoría, es irse a formar parte del ejército y a formar parte de la Policía Nacional, porque es la única fuente de trabajo que tienen en este país las familias para salir adelante. Y ya vemos que no es suficiente esa formación porque siguen involucrándose en actividades delictivas, y la prueba de ello son 7 policías en Juticalpa que fueron capturados, y eso fue bueno que los capturara su misma institución con el tema de portación de armas y drogas. Gracias, licenciada. Ya está este abogado Kenneth Madrid. De acuerdo a lo que nos ha dicho la licenciada en este momento, si las causas no se están atacando, si el deterioro de la calidad de vida de la gente es muchísimo más que evidente, si esos factores estructurales están siendo un fracaso en este momento, entonces, ¿hacia dónde vamos como país, como nación? Bueno, licenciado Zelaya, es lamentable saber que vamos en rumbo, ¿verdad? Que vamos navegando sin un norte claro, sin un destino totalmente dirigido, y es precisamente por parte de lo que la licenciada ya está mencionaba. Mire, es totalmente complejo no poder apreciar en los planes de gobierno, si podemos llamarlo así, que hemos podido ver de las principales fuerzas políticas del país, un contenido estratégico muy bien orientado hacia la prevención del delito, hacia estructurar de forma adecuada y de manera holística o integral el tema de seguridad y justicia, porque ambos van debidamente concatenados, y al no verlo de esa manera, trabajado científicamente, entonces da pesar que el tema de seguridad y justicia pase a un segundo o tercer plano en los candidatos a la presidencia de la República, e incluso en los temas municipales, lo que he podido apreciar, tampoco hay un alto contenido de este tema, y los gobiernos locales tienen mucha responsabilidad en estas funciones, y este tema
por los políticos no es un tema que tiene mucho que ver. El tema es que no vende, ¿verdad? No es un tema que venda para las elecciones generales, pero desgraciadamente es un tema que tiene muy golpeado el país, es un tema que lo tiene desorientado, porque al momento de que su población está muriendo y muriendo violentamente, es un tema que prácticamente urge de una medicina rápida y efectiva, y en este momento al parecer están a la deriva y no tienen la solución adecuada. Mire, las estrategias de represión son adecuadas en determinado momento de qué suceden los hechos, porque es necesario. La represión del delito está en una cadena para poder llevar una paz social adecuada. Pero como platicábamos hace un momento, o sea, ese solo es una circunstancia de cómo se puede atacar delito cuando ya se cometió, pero la manera preventiva no es a través de la represión del delito. Eso es para que efectivamente el que lo cometió obtenga una sanción intimidatoria. Pero en esto, el no ver adecuadamente que tenga un tratamiento diferenciado a este tema, prácticamente vamos sin rumbo, vamos sin un norte adecuado, y si seguimos bajo las mismas circunstancias, vamos a terminar el año con un índice muy alto, arriba de 40% la tasa de homicidios, y muy lamentable el tema también de la muerte de mujeres, porque mire, el licenciado Zelaya, el tema es que el código muy bien señala que como femicidios, la muerte de mujeres por temas relacionados con género, basados en relaciones desiguales de poder. Pero si nosotros vemos esa circunstancia y no la enfocamos desde el tema de género, mueren muchísimas mujeres todos los días en el país, pero que no necesariamente son femicidios. O sea que si lo valoramos en los casos en que la mujer también es víctima, es innumerables casos que suceden en el país. Y como le mencionaba, no solo el tema de homicidios o de otros delitos contra la vida, como lo son las lesiones, o los delitos contra la libertad sexual, en los cuales la mujer obviamente es muy y severamente golpeada, y el cual ya es un grupo vulnerable dentro de la sociedad. No hay tampoco políticas fuertes, únicamente el programa de Ciudad Mujer que hemos visto a nivel nacional, pero dista mucho del tema de poder el delito llevarlo a cabo. Y quiero terminar este segmento, licenciado Zelaya, manifestándole algo muy importante. Mire, la sociedad hondureña tiene un problema serio de seguridad ciudadana. El tema de seguridad ciudadana va enfocado hacia varios puntos. Primero, como usted lo decía, debe de haber salud, debe haber educación, debe ser un contexto integral para que el ciudadano se sienta feliz en su desarrollo integral como ser humano en una sociedad. Pero eso tampoco lo vemos en el país. No hay esa integración para que el ciudadano pueda tener entre trabajo, salud, educación y un desarrollo habitual. Y además, algo fundamental, miren, en el país no hay tampoco una estrategia que permita dar seguimiento a las víctimas de los delitos. No hay una atención psicológica diferenciada para todas las familias o para las víctimas que han sido objeto de un delito. Y al no darle este seguimiento a estas personas, no darle la orientación adecuada, también esas personas cometen delitos producto de la venganza, cometen delitos producto de situaciones que van encaminadas a su desorden de personalidad, que ha sucedido producto del impacto que llegó a sus vidas. Esos temas son fundamentales, poder verlos uno en un programa que va enfocado a reducir la violencia en un país. Y eso, decíamos, ¿por qué antes no veíamos estas circunstancias? Porque antes, incluso sin tenerlo plasmado en un plan de reducción de la violencia, antes las instituciones no formales lo realizaban. Trabajaban fuertemente cuando nuestros padres nos llevaban a misa los días domingos, o cuando los padres mandaban a sus hijos a la escuela dominical, en el caso de la religión evangélica, a todos los niños, para que fueran los domingos a recibir esas orientaciones. Y eso ahora se ha perdido fuertemente. Eso ahora ya no existe. También en el seno de la reunificación familiar habían situaciones diferentes, los padres manejaban muy distintas las acciones, y uno ve programas psicológicos que trabajan este tema de reducción del delito, cómo se manejaban las emociones de una forma diferente. Licenciado Zelaya, y acá era importante cómo el padre, la madre o el cuidador
aprendía a manejar las emociones y a mantener a los hijos o hijas en un trato amable, diferenciado, comprender las emociones que tenían y encontrar y cómo los momentos de tensión poder bajarlos. Era diferente ahora en este mundo agitado en el que vivimos, que los padres a veces ven a los hijos en la noche y prácticamente cuando están ya yéndose a dormir no tienen pláticas con los hijos, han prácticamente abandonado esa labor y quieren dejárselo a un sistema educativo que ya no está preparado para asumir esa labor. Entonces no hay tampoco una comunicación adecuada con los niños, niñas y adolescentes, y ellos son muy permeables y generalmente imitan todo lo que ven a esas edades, ¿verdad? Entonces también hay carencia de afecto en nuestra sociedad y pueden ser aspectos muy distantes después de lo que uno ve en el delito, pero son prácticamente la base emocional fuerte de todo ser humano que lo construye y lo va formando para ser un ser humano de bien en una sociedad. La personalidad de un ser humano, recordemos que se forma de los 0 a los 7 años. Ahí se forma la base de todo ser humano en una sociedad compleja. Y en Honduras hemos dejado de apostarle a la construcción de los seres humanos valiosos, y ahí es donde tenemos ahora el gran problema decadente nuestro, donde abandonamos al ser humano y decidimos apostar a otras cosas que no van encaminadas a esa construcción. Sin un rumbo, gracias abogado, sin un norte y con planes estratégicos que no se ven por parte de los candidatos que pueden ganar las elecciones, porque aquí lo reiteramos siempre, o gana doña Xiomara, o gana Tito Afura, o gana Yanni Rosenthal. De ahí paremos de contar con todo el respeto del resto de los candidatos. Pues entonces estos tres deberían de presentar planes en estos y otros temas de interés social. Deben de presentarlo, pero bueno, voy a hablar menos porque quiero escuchar con atención y estoy seguro que ustedes también a nuestros invitados. Pausa breve y regresamos una vez más con ellos. Hay que fortalecer el núcleo familiar, apoyar las iglesias en general. Las iglesias, no importa de qué denominación ellas, sea en barrios y colonias, a veces funcionan unas iglesias pequeñitas, pero con un gran sentido de amor. Esas iglesias deben de ser apoyadas por el Estado, por los gobiernos. Le pregunto a nuestros invitados, quisiera aprovechar estos 10 minutos que tenemos con la licenciada Yestas y el abogado Madrid. ¿Es necesario la injerencia de entes internacionales ante el fracaso que se tiene en esta temática tan importante, los homicidios, la criminalidad que se ha incrementado, que pareciera que no, porque la gente, y si uno les pregunta a la gente del gobierno, no es que hemos bajado, antes estábamos hasta por cada 100.000 habitantes, llegamos a tener 98, no importa, el hecho es que se recrudece, se vuelve también esta misma temática. Licenciada Yestas, ¿es oportuno ya la intervención de algunos organismos internacionales en este tema, ante también la falencia de que los candidatos que pueden ganar las elecciones con toda sinceridad no han presentado un programa de prevención en esta temática? Mire, los organismos internacionales siempre han apoyado al Estado de Honduras y lo apoyan directamente a través de sus instituciones, pero también a través de las organizaciones. Bueno, y el abogado Kenneth Madrid y yo sabemos que nuestras organizaciones también han sido apoyadas por organismos internacionales para desarrollar acciones. Y esto es importante porque esto ayuda a nuevos enfoques, a que las intervenciones sean más directas, que la gente pueda conocer más sobre temas específicos. ¿Que es necesario que sigan apoyando? Sí. Pero también es necesario que el gobierno, que las instituciones y más que eso, los funcionarios no vean a las organizaciones de la sociedad civil como sus adversarios, porque trabajan y dicen las cosas por su nombre y no tienen reparos y son honestos para decir los problemas que hay. Entonces no verlos como estás conmigo o contra mí, sino más bien que los organismos internacionales y que las organizaciones de la sociedad civil tienen unas acciones o actividades importantes que desarrollar en el país.
y por lo tanto son necesarias. Y ahí no solo los organismos de cooperación internacional, muchas embajadas también apoyan las acciones en materia de seguridad, de justicia, de derechos humanos, en salud, en un país que está tan necesitado, que muchas veces, si no fuera por la cooperación internacional, no se trabajarían estos temas y estas áreas estratégicas que el Estado muchas veces descuida. Y viéndolo en los temas de la familia, es necesario avanzar. Porque la gente dice, es que los derechos del niño vinieron a afectar a cómo la forma educa. Eso no es cierto. O sea, los que tenemos hijos e hijas sabemos que no es castigando, no es pegándoles a los niños como se educan. Un momento antes del 80, la disciplina entraba con sangre, eso nos decía. Y yo, que soy profesora de educación primaria, en primer lugar, y después de educación media, sabía que eso pasaba, que en la escuela, igual que en la casa, a fajazos se enseñaba. Y si el niño no se aprendía la tabla, entonces había que ponerle de acuerdo a la tabla que había que enseñar tantos fajazos como fueran necesarios, o con el anillo del profesor. Pero eso no es posible ya. Y hay formas de educar, eso se llama disciplina positiva. No es el autoritarismo, aquí mando yo y por lo tanto se va a hacer lo que yo diga, sino que hay que conversar. El diálogo empieza en el hogar y eso va a ser importante para el resto. Y luego el dedicarle tiempo, que ya el abogado Kenneth Madrid decía, el dedicarle tiempo a la familia va a ser importante para tener niños y niñas formados con los suficientes valores éticos y morales que ayuden a esa sociedad. Y ahí es donde también la iglesia es importante. Por eso es que no solo los organismos internacionales de cooperación, no solo las embajadas que apoyan, las organizaciones de la sociedad civil, como entes que vienen y se preocupan por un país y por este nuestro para hacer y apoyar al Estado, sino que también instituciones como la familia, la iglesia y la escuela deberían estar pensando ya también en cómo mejorar la situación del país desde esos microsistemas como es la familia y educar al niño para que cuando grande, y eso lo dice la Biblia, sea un ejemplo. Sí, mire, es una temática bastante amplia que ustedes la manejan con una propiedad enorme, disciplina positiva, dialogar en el hogar, que eso debe de ser permanente con la compañera, con los hijos, con toda la familia, tiempo de calidad en la familia. Los valores éticos y morales que se han definitivamente perdido, la iglesia y la escuela, tener una participación. Pero aquí pareciera que los gobiernos, y aquí hablamos de todos los que han pasado, no les interesa. Ven ustedes, los programas de gobierno no se incluye en este instante. Y vamos a elecciones, ¿cuándo? El 28 de noviembre. Tendremos nuevas autoridades que van a tomar posesión en enero, pero ya van a ser electas en el mes de noviembre. Abogado Kenneth Madrid, le agradecemos muchísimo, quisiéramos tener muchísimo más tiempo que una hora, pero yo creo que es importante que ustedes, por favor, siempre remarquen en eso. 2, 3 personas que escuchen el mensaje, los comentarios de ustedes, que son expertos en esta temática, y que cambien, que cambiemos todos, nos incluimos. Perfecto, solo es Dios, pero a nivel de la familia, a nivel de las iglesias y de la escuela, que nos demos cuenta que el rumbo del país no es el correcto que llevamos hasta el momento y que tenemos que hacer un giro diferente para que podamos tener posibilidades de salir adelante todos y que no, como ustedes lo dicen y otra vez, lo apuntaba la licenciada Ayesta, que no quiera la gente irse para los Estados Unidos. Nadie quiere dejar a su familia botada, pero si las condiciones no son favorables. Vea usted el incremento, que es el tema que hemos manejado. Recuerde estos datos del Observatorio de la Violencia, la criminalidad que se sigue presentando, que se sigue dando. Entonces entra como una etapa de desesperación en la población y esto realmente no es bueno. Por favor, abogado. En efecto, licenciado Zelaya, tal como usted lo manifiesta, así es, así debe de ir enfocado el camino que debe de seguir nuestra clase política. Ojalá que haya una luz en el camino, ojalá que puedan escuchar a su pueblo, que les clama, que les dice que deben de retomar el camino adecuado en estos temas tan importantes, porque la descomposición social de una sociedad, si no se toman las riendas en los momentos oportunos o adecuados después, pareciera ya muy tarde. Y creo que Honduras todavía está a tiempo
de poder tomar las riendas del camino en que se encuentra. Hay aspectos fundamentales, como le mencionamos al inicio, que ya han sido analizadas en innumerables ocasiones. Hay que tomar el enfoque necesario. La coordinación interinstitucional es fundamental en materia de investigación para reducir los delitos. Un dato muy rápido. En Honduras, la policía tiene los laboratorios de investigación que están a la vanguardia prácticamente en América Latina y no los utilizan para investigar el delito porque el Ministerio Público no confía en las pericias que le puede dar la policía. Unos laboratorios que costaron casi alrededor de $60 millones por un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, y es lamentable que entre operadores tengan esas situaciones de descoordinación en perjuicio de la investigación del delito y lo que la sociedad hondureña necesita. Es lamentable esa descoordinación y en perjuicio de miles de víctimas que necesitan saber quién le dio muerte a su familiar. No hay estrategias de investigación adecuada y al final datos como estos que le estoy dando o datos como que hay 3.000 órdenes de captura solo en Tegucigalpa pendientes de ejecutarse y que no se ejecutan producto de que no hay un modelo de gestión adecuado para poder capturar a esas personas que ya ofendieron al sistema. Entonces, eso es necesario y además sí quería decirle que los organismos internacionales ayudan enormemente. La cooperación internacional es de vital importancia porque en esos países en vías de desarrollo ellos traen innovación, traen nuevas ideas, ayudan, se trabaja efectivamente, pero la responsabilidad fuerte es del Estado de Honduras. La responsabilidad es nuestra y a los políticos que se dejen ayudar, que escuchen y que coadyuven con toda la sociedad hondureña, porque todos tenemos buenas prácticas y es importante trabajar de la mano con toda la sociedad hondureña. Muchas gracias, licenciado. Todo lo contrario, gracias a usted, abogado. Muchísimas gracias. Un gusto. Igualmente, gracias por habernos acompañado. El abogado Kenneth Madrid, que es el director de Seguridad y Justicia de ASJ. Licenciada, un minuto, por favor, agradeciendo su participación. Es la directora del Observatorio de la Violencia. Hemos manejado en el comienzo 42 homicidios múltiples a nivel nacional, en donde se han visto involucradas 27 mujeres que han sido asesinadas en estos hechos violentos. Por favor, sus palabras finales y como le indicábamos al abogado también, gracias por habernos acompañado, gracias por sus comentarios y por ser luz y aportarnos en momentos en que debería de importarnos a todos esta temática que no debería de seguir en el país. Decirles muchas gracias y sobre todo que debemos aprender a desaprender la violencia, porque es un comportamiento que hemos interiorizado y que a la menor de una discusión termina en una muerte violenta, y esto también definirlo y establecer que esta cultura violenta se forma también y se aprende en la familia. Por lo tanto, es necesario buscar esos factores de protección que nos ayuden a mejorar. Así que les agradezco mucho y estamos para conversar y poder enseñar, porque lo que hacemos como Observatorio Nacional de la Violencia es una forma de prevenir la violencia para que se puedan establecer estrategias en materia de seguridad y justicia para bien de la población hondureña. Muchas gracias, licenciada. Agradecidos, inmensamente agradecidos. Buenos días, la licenciada Migdonia Ayestas y el abogado Kenneth de Madrid sobre esta temática. Las causas, pareciera que vamos sin rumbo, pareciera que no tenemos un norte. Sin embargo, estamos a tiempo todavía, nos han dicho nuestros invitados, y la disciplina es sumamente importante, dialogar en el hogar también y la participación de los gobiernos como tal. Nuestros expertos nos han afirmado la mañana de hoy que las causas para que se incrementen los crímenes en las principales ciudades de Honduras se debe al poco interés también que muestran las autoridades en cumplir con un plan objetivo concreto que dé un resguardo físico a la población. Es por ello que en barrios y colonias los grupos criminales siguen manteniendo el control de territorios por la venta de droga y ahora incluso la siembra de planta de coca, lo que contribuye al incremento de la violencia. Y otro de los elementos en los homicidios es la violencia intrafamiliar, por lo que el llamado es a las autoridades a tomar cartas en el asunto lo más pronto posible. No se debe olvidar que velar por la paz y velar por la tranquilidad de la ciudadanía
es crucial para un Estado como el nuestro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y una vez más a nuestros invitados, la licenciada Yestas, el abogado Madrid, sobre esta temática que debería de estar en discusión permanente también en los medios de comunicación. Y decirle a los gobiernos, al margen de quien sea, el que está terminando y los que vienen, que tienen que prestarle atención, porque un Estado en donde la salud, en donde la educación y la seguridad se le presta atención, son gobiernos y países que salen adelante, sin ninguna duda. De ahí se deriva todo, y el apoyo también a las familias. Usted, mamá, papá, que nos está viendo, por favor no descuide la formación de sus hijos, la crianza de sus hijos. No importa qué condición social tenga, no importa. La autoridad y el cariño y el dialogar permanentemente con sus hijos, eso es muy importante, eso es determinante. Y en las escuelas y en las iglesias, hacer también el papel que les corresponde en apoyo a las familias, porque es primero en la familia, fundamental en la familia. Señora, usted, no importa si es madre soltera, porque hay gente, es que yo soy mamá soltera. No, dedíquele tiempo de calidad a su hija y a su hijo y esté pendiente de las actividades que realiza, porque después, aquí es cuando viene la descomposición social al paso de los años y después nos lamentamos grandemente. Alejandra Rivera, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Continuamos con más en Hola Honduras. Es momento de los contactos completamente en directo a esta hora de la mañana. Walter Pérez se encuentra con dirigentes del Partido Nacional. Después de que ayer se reuniera el Congreso Nacional con representantes de las iglesias en nuestro país para tratar la temática de si implementar o no la lectura de la Biblia en los centros educativos a nivel nacional. Walter, con usted, buenos días, para que nos dé estas impresiones en torno a este tema. Un gusto saludarle nuevamente. Pero no es con vos. Gracias, compañero. Me acompaña el dirigente del Partido Nacional y también abogado, don Fernando Anduray, en torno a la implementación de la lectura de la Biblia en las aulas de clases. Abogado, ¿cómo analizar esto? Buenos días. Bueno, a mí me parece que hay una fuerte necesidad en el seno de la sociedad de dotar de algunos valores espirituales y de valor propio a los niños. Hay deficiencias en el sistema educativo que han generado que los valores humanos y los valores espirituales se hayan deteriorado. Necesitamos que los jóvenes tengan un proceso de integración en su propio funcionamiento interno y como miembros de la sociedad, con un punto de vista que no sea estrictamente material, sino que sea espiritual. Es difícil el planteamiento de la orientación cristiana en las escuelas y en los colegios en función de que es una decisión política que se está proponiendo al Congreso Nacional y por definición en la Edad Media se llegó a un acuerdo entre el Estado y la Iglesia Católica en aquel tiempo para que los políticos se vayan a gobernar y los dirigentes de la Iglesia se vayan a su papel de salvar almas. Sin embargo, es notorio el deterioro de los valores individuales de la niñez y en este momento si las iglesias cristianas del país se ponen de acuerdo para dar orientación cristiana, pues bienvenida. Yo creo que todo lo que nos acerque a Dios debe ser apoyado y fortalecido por la sociedad hondureña. Muchas gracias a Fernando Anduray, abogado y dirigente del Partido Nacional, en torno a implementar la lectura de la Biblia en las aulas de clase. Lo que les podemos informar, compañeros, a esta hora retornamos con ustedes. Gracias, Walter, por el reporte. Gracias también al abogado Anduray por atendernos a esta hora de la mañana.
El tema también de la tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19, pues está generando muchas polémicas y muchas opiniones a favor y otras en contra. Samuel Coy está completamente en directo de la zona norte del país, pues precisamente para obtener también un punto de vista de esta temática en torno precisamente a al combate de la COVID-19 en nuestro país. Samuel, con usted, buenos días, un gusto saludarle. Así es, muy buenos días nuevamente, compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de Hola Honduras esta mañana. Me encuentro con el doctor Edwin Herrera y nos vamos a poner a analizar una situación importante que va a ocurrir la próxima semana. La tercera dosis para diversas personas que ya terminaron su inoculación de 2 dosis, por ejemplo, de la vacuna Pfizer. Ahora se vendrá una tercera dosis, doctor. Lamentablemente hay unos que todavía no tienen ni la primera, pero hay otros que necesitan esa protección o se sienten en la necesidad de tenerla, ya que el COVID-19 no se ha ido de nuestro país y la situación podría empeorar en los próximos meses. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, por supuesto, después de los 6 meses comienzan a bajar los anticuerpos y las personas de primera línea son susceptibles a enfermarse y aún morir, aún estando con las 2 dosis de vacuna. Eso es lo que se vio en Israel, que los que comenzaban a morir eran los que tenían más de 6 meses de vacunación. En este caso, pues los que tenemos más de 6 meses de vacunación somos los médicos y especialmente los que están en primera línea. Yo no estoy en primera línea, pero los que están en primera línea sí, yo creo que sí es necesario que se vacunen con esa tercera dosis. Y los ancianos también, por supuesto, o las personas a partir de los 60 años, también vacunarse porque a esas edades la inmunidad no es tan potente. O sea, el sistema inmune ya está un poquito débil y probablemente comience a bajar antes de esos 6 meses, a los 4 o 5 meses comience a bajar. Entonces yo creo que sí es necesario para estas personas que se aplique una tercera dosis. Aunque la mayor parte de los hondureños no se ha vacunado todavía, pero vacunas hay y los centros de vacunación no se llenan. Entonces muchos de ellos permanecen vacíos y eso no sabemos por qué es, porque eso protege la vida contra el COVID. Doctor, y en ese sentido también hemos visto que en Honduras ha bajado un poco la incidencia de muerte por la COVID-19. ¿Eso significa entonces de que la vacunación está apoyando, está ayudando a nuestros sistemas a evitar que lleguemos a esas unidades de cuidados intensivos? Además de eso, también las unidades están bajo el 50% de sus capacidades. ¿Esto es algo positivo? Sí, es algo positivo, claro que sí. Estamos como en un plató, estamos en una meseta de la... esperamos que baje, pero eso no nos dice que en el futuro no puede haber picos, no puede haber alzas. Y principalmente por esto que le digo, porque la inmunidad pues se va acabando y necesitamos ese refuerzo. Claro, siempre, aunque se acabe la inmunidad, siempre estamos bastante protegidos contra la muerte, pero contra el contagio y contra esos efectos a largo plazo que tiene el COVID no estamos protegidos. Doctor, a veces la gente tiene muchísimas dudas con el tema de las vacunas. Un mensaje que usted le pueda enviar para la gente que nos está viendo aquí en BTV, que se vacune, que haga lo posible para buscar la inmunización. Y otra pregunta, ¿habrá consecuencias con esta tercera dosis, efectos secundarios, doctor? Es posible que sí, Vamos a esperar a que salgan los estudios de Israel. Israel ya lleva casi toda su población vacunada con la tercera dosis. Sí vemos efectos adversos definitivamente, con las vacunas de ARN son ciertos efectos adversos, con los de adenovirus recombinantes como la AstraZeneca también vemos otros efectos adversos. Algunos de ellos podrían ser graves, pero son extremadamente raros. Lo que estamos viendo en la actualidad pues con las vacunas de ARN es una carditis, una inflamación del corazón, puede ser del miocardio o del pericardio, pero generalmente es leve y se resuelve sola. De todas maneras, si alguna persona pues comienza a padecer de un dolor en el pecho, pues entonces visitar a su médico y vigilar esto. O dolor en la parte baja del abdomen, que podría ser una apendicitis. Se ha visto también un poquito más de prevalencia en las personas jóvenes, tanto la carditis como la apendicitis. Entonces, personas jóvenes que están con estos síntomas, pues a visitar a su médico preferiblemente. Muchas gracias. El doctor Edwin Herrera con esta importante información educativa también para el pueblo hondureño que todavía no se ha vacunado. Nosotros aquí la campaña de BTV siempre ha sido, hágalo, no hay necesidad de ir a esas unidades de cuidados intensivos, correr el riesgo de fallecer, ya que sabemos que las vacunas están ahí, en esos centros de vacunación, y usted puede tener acceso, toda la población puede tenerlo. Y ahora, el lunes comenzaremos con la tercera dosis. Con imágenes de Arvin González a esta hora de la mañana, yo regreso a los estudios principales. Muy buenos días.
Buenos días, Samuel, gracias por el reporte. Es importante también mencionar que ya hay estudios por parte de la máxima casa de estudios en el que se revela precisamente que es posible cruzar algunas vacunas. Así que estaremos muy al pendiente de esta importante información. En otra temática del país también es muy importante que reconozcamos que el sistema educativo ha tenido falencias en los últimos meses y específicamente en los últimos 2 años desde que comenzó la pandemia en nuestro país. Ya se está planteando el tema de volver a las clases semipresenciales el próximo año 2022. José Luis Castellano está completamente en directo con dirigentes magisteriales para hablar sobre esta temática y ver cuáles son también los posibles escenarios en este tema. José Luis, con usted, buenos días, un gusto saludarle. Se habla de un próximo retorno a clases semipresencial para el 2022. Podríamos decir que esto puede venir a recuperar la matrícula que se ha perdido durante este tiempo que hemos estado en pandemia, Daniel. Bueno, es que a estas alturas del partido, si tuviésemos un gobierno correcto, que hubiese invertido de manera sostenida en el sistema educativo, que hubiese garantizado la conectividad a Internet, que ya hubiese reparado las instalaciones hidrosanitarias de los centros educativos y garantizado el agua potable, la mayor parte de los centros educativos en el país ya deberíamos de estar en esa modalidad semipresencial. Lamentablemente el gobierno del Partido Nacional lo que ha profundizado son los procesos de corrupción. Nosotros esperamos que el próximo gobierno invierta de manera sostenida en el sistema educativo, que podamos rehabilitar la situación de la infraestructura física de los centros educativos, de poder tener una plataforma virtual de acceso libre y gratuito y que el próximo año podamos tener atendidos un poco más de 2 millones de hondureños en edad escolar. Si logramos tener, y debemos de tener esto muy claro, una plataforma virtual de acceso libre y gratuito y mejorar paulatinamente la infraestructura escolar, sin duda que el próximo año la matrícula del sistema educativo y la permanencia de la matrícula a lo largo del año lectivo la vamos a garantizar, y eso nos va a permitir hacer 2 cosas. Definir un plan remedial que nos permita que los estudiantes rezagados y excluidos del sistema retornen al sistema educativo y nivelarlo en los conocimientos básicos para pasar al siguiente nivel educativo. ¿Sería viable entonces hablar de un 2022 en tema de clases con una semipresencialidad? Si el Partido Nacional sigue en el poder, no. Si hay un cambio en el país y las políticas en materia educativa y en materia sanitaria cambian, por supuesto. Se podría decir entonces de que el número de estudiantes que se perdió comenzó la pandemia y que han perdido algunos su año escolar, ¿se podría recuperar retornando a clases? Bueno, lamentablemente el tiempo no se recupera. Lo que tendríamos que hacer son esfuerzos extraordinarios para poder desarrollar las competencias que no se pudieron alcanzar. Ahora, debemos de partir de un elemento. Nosotros no queríamos tener suspendidas las clases, pero las condiciones nos obligaron. Y hablar de un año perdido donde no hay contagios masivos ni muerte masiva de jóvenes en edad escolar, nos parece a nosotros que eso ha sido un logro, porque este gobierno irresponsable nos quería llevar a los salones de clases sin tener las condiciones. En ese contexto, con niños vivos, con profesores vivos, podemos hacer esfuerzos para mejorar las condiciones de los aprendizajes, y sin duda que con otro gobierno lo podemos hacer. Muchísimas gracias, Daniel Esponda, quien es dirigente magisterial. Compañeros, como ustedes lo han escuchado, pues se habla de un retorno a clases en la modalidad de semipresencialidad para el 2022. Si no tienen ninguna consulta, yo regreso hasta los estudios. Gracias, José Luis, por este reporte. Gracias también al maestro por atendernos y explicar exactamente qué es lo que podría pasar el próximo año con el tema de las clases semipresenciales. Vamos a continuar con más información a esta hora de la mañana. Alejandra, con usted. Gracias, Efer Guevara. Efectivamente, seguimos con más información esta mañana de miércoles en Hola Honduras y nos vamos a actualizar con noticias nacionales en 60 segundos.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras informó que ha concluido con el estudio sobre la combinación de las vacunas Sputnik V, Moderna o Pfizer y el resultado es positivo y seguro. El estudio indica que los resultados preliminares muestran una respuesta inmune igual o superior a la que se consigue con los esquemas homológicos convencionales. Honduras sumó en las últimas 24 horas 286 nuevos casos positivos de la COVID-19 y 27 decesos a causa del virus que continúa en una curva descendente. Así lo informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del país. Inexplicablemente, más de 3 millones de hondureños no han acudido a aplicarse la tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Actualmente, el 35% de los ciudadanos elegibles ya cuentan con las 2 dosis. Los datos oficiales establecen que hay 6.113.989 vacunados, de los que 3 millones tienen la primera dosis y 2 millones su segundo esquema completo. El regreso a las clases presenciales para el 2022 es una incógnita que rodea al sistema educativo ante la incertidumbre de la disposición de los colegios magisteriales, mientras los expertos consideran que las mismas deben ser en formato semipresencial, alternar educación virtual con asistencia a las aulas. Continuamos con más en Honduras. Hoy es miércoles de expediente y queremos tocar una temática sumamente importante, no solamente para Honduras, sino que también para el mundo entero. Muchos nos hemos preguntado por qué las personas que tienen la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 lastimosamente pierden la vida. Y es que precisamente hay algo científicamente comprobado y todos también lo sabemos. Las vacunas contra el coronavirus no son 100% efectivas y no estaban probadas antes de salir al mercado, lo que generó, por supuesto, una emergencia sanitaria mundial y esto provocó que las vacunas salieran al mercado sin siquiera ser probadas con bastante tiempo de antelación. Esto lo presentamos a continuación en Expediente para que usted conozca un poco más de por qué las personas que están con 2 dosis lastimosamente pierden la vida. La población a nivel del mundo todavía continúa la batalla contra la COVID-19 tratando de sobrevivir a la pandemia que ha dejado luto y duelo en el globo terráqueo. Millones ya tienen sus dosis de vacunas completas en todo el planeta y otros están a la espera de poder tener su segunda dosis o tercera, en todo caso, cuando algunos países han determinado reforzar este fármaco contra el coronavirus. Sin embargo, a diario escuchamos el fallecimiento de cientos de personas que tienen su primera o segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y la pregunta aquí entonces es, ¿por qué mueren las personas o cómo se explica la ciencia o los médicos de por qué estos individuos vacunados pierden la vida? Expertos afirman que se necesita comenzar con la ciencia y lo que muestra la investigación. Las vacunas contra la COVID-19 son extraordinariamente efectivas para prevenir enfermedades y especialmente enfermedades graves. Los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestran que reducen 6 veces la probabilidad de dar positivo por COVID-19 y hasta 11 veces la probabilidad de muerte. Eso significa que si estamos vacunados, tenemos 6 veces menos probabilidades de contraer el virus que alguien que no está vacunado y se tiene 11 veces menos probabilidades de morir en comparación con una persona no vacunada. Sin embargo, las vacunas de la COVID-19 no protegen al 100%. De hecho, ninguna vacuna lo hace. Es probable que prácticamente ningún tratamiento médico sea 100% efectivo, pero eso no significa que la vacuna no funcione o que no deba recibirla. Se sabe que las personas que son mayores y tienen afecciones médicas subyacentes tienen más probabilidades de sufrir enfermedades graves y de morir después de infecciones post-vacunación. Quienes corren un riesgo particular son las personas inmunodeprimidas, es decir, que tienen las defensas un poco bajas. Con esto, especialistas aseguran que lo más propio es tener la vacuna en su cuerpo para evitar mayores desgastes en contra del coronavirus. Se sabe también que las cifras de infección por COVID-19 están cayendo poco a poco a nivel mundial. Sin embargo, es posible otra ola de infecciones, especialmente con solo el 57% de la población completamente vacunada. En torno a las vacunas existe una gran duda y suspicacia, pues no se cree que las mismas sean efectivas y aunque está comprobado científicamente de que no nos cubren al 100%, tener este medicamento en nuestro cuerpo reduce en gran porcentaje las posibilidades de llegar a un hospital en condición grave. En última instancia, la clave para reducir el riesgo de la COVID-19 para todos y para poner fin a la pandemia es que todos estemos vacunados. Esto nos protege a nosotros y a quienes nos rodean. Bien, si bien es cierto, como lo menciona la nota, las vacunas contra el coronavirus y muchas otras vacunas para otras enfermedades no son efectivas al 100%, pero si lo ponemos a adagio popular, peor es nada, como podríamos decir nosotros los hondureños. Vamos a continuar con más información a esta hora de la mañana con Hola Honduras. Alejandra, con usted.
Gracias, Efer Guevara. Efectivamente, seguimos con más información. Nos vamos a actualizar con noticias en el campo internacional, en donde destacamos que fuertes disturbios se llevaron a cabo en Guatemala, esto por exmilitares. A continuación, toda la información. Al igual que con los humanos, el tracto urinario de un perro es responsable de hacer, almacenar y eliminar la orina, la cual contiene productos de desechos de las funciones esenciales del cuerpo. Incluso los problemas urinarios leves también pueden ser muy dolorosos o incómodos para los perros y afectar su conducta. Los problemas urinarios graves como la obstrucción pueden provocar más problemas de salud e incluso pueden ser fatales. Si a tu perro se le diagnostica un problema urinario, el veterinario trabajará contigo para tratar los síntomas y las causas subyacentes a fin de asegurar que tu perro esté lo más sano y feliz posible. Efectivamente, solo para mascotas. De inmediato le recordamos que puede enviarnos sus interrogantes a través de 3182-4375, donde en este espacio precisamente vamos a darle lectura. El tema principal de esta mañana son problemas urinarios, no solo en perros, sino que también en gatos. Cuando suele detectarse un problema urinario en dichas mascotas, sobre todo las domésticas, puede ser muy doloroso, inclusive puede presentar cólicos y en grados o en escenarios más complejos podrían llegar a enfermedades mucho más graves. Van a despejar todas estas dudas esta mañana con el veterinario Alan Guerra, por supuesto que nos acompaña con nosotros todos los miércoles. Queridísimo doctor, ¿cómo está? Bienvenido a su espacio, es su casa, como cada segmento lo hacemos. Y bueno, un tema muy interesante e importante porque no solo los perros suelen sufrir de problemas urinarios, sino que también los gatos. Correcto. Figúrese que es muy común, por decirlo así, en nuestras mascotas que sucedan este problema. Recordemos que el tracto urinario de ellos a veces puede agarrar infecciones y la infección más común que se presenta en las vías urinarias es la famosa cistitis. La cistitis, Alejandra y televidentes, es una inflamación de la vejiga. Y notamos que el perrito o el gatito hace aquel gran esfuerzo, levanta la patita, en el caso de los perritos o de los gatitos, se sientan y pujan, y la gente se confunde, cree que es que no puede hacer pupú y es que no puede orinar. Y a veces no estamos atentos y no nos damos cuenta que nuestra mascota no está orinando. Es tanto el esfuerzo, Alejandra, que a veces ellos hasta vemos gotitas de sangre. Y ahí es donde ya las personas se preocupan. Hay que tratar, como siempre recordamos en los programas, de no automedicarlos. Lo mejor es llevarlos del médico veterinario. La cistitis se presenta como una inflamación en la vejiga. Cuando llega a nuestras clínicas, lo primero que nosotros hacemos es tomar la temperatura, ver si hay una infección, si hay una temperatura alta. Palpamos la zona de la vejiga y la notamos sumamente inflamada. Entonces, recomendamos, cuando se puede, mandar a hacer un ultrasonido para ver si realmente es solo la inflamación de la vejiga o, en el más de los graves casos, que haya cálculos urinarios por la mala alimentación que los propietarios les damos a nuestras mascotas. Aquí hay un punto muy interesante que abordar y es el tema de cómo identificar efectivamente si es un problema urinario, porque como propietarios y aquellos que tenemos mascotas, pues en muy pocas ocasiones pasamos todo el tiempo con ellos porque nos toca trabajar, nos toca laborar. Correcto. Y quizás solo lo vemos en horas de la tarde-noche. En esos lapsos de tiempo, ¿cómo podemos detectar como dueños que nuestra mascota, sea gato o perro, está sufriendo un problema urinario? Podríamos hacerlo con el tema de que usted ya lo manifestó anteriormente, que ellos están pujando al momento de querer ir a hacer sus necesidades, o quizás otras reacciones que podamos identificar nosotros como dueños. Perfecto, vemos la mascota que está un poquito letarda, por ejemplo, como que no quiere caminar mucho. Cuando nos vamos a trabajar es muy importante ver si están consumiendo líquidos, en este caso agua, y ver, porque por lo general, si tienen un gato en el arenero, vamos a ver si realmente está húmedo. Y en el caso de los perritos, bueno, si el perro queda dentro de la casa, vamos a notar en ciertas partes, digamos, orín un poco rojizo.
En el caso que, lógico, cuando están en el patio es un poco más problemático, pero más bien es fácil de detectar porque vemos que el animal se siente incómodo. Entonces, a la hora de llegar ante el médico veterinario, lógico, hay tratamientos con medicamentos, se ponen diuréticos en el caso, siempre y cuando, Alejandra, no haya una obstrucción en lo que es la uretra o que no sea un cálculo, porque recordemos que si provocamos para que el animal orine con diuréticos, pero si tiene un cálculo en la uretra o en la vejiga, que es más común, el cálculo no lo vamos a poder Y ahí ya expulsar. sería prácticamente operación. Una cirugía, correcto. Ok, en el tema de los cachorros, pues el tema ya se hace un poco más complejo porque los cachorritos, pues de alguna manera suelen orinar en todo lado, en todo sitio y a cada hora. ¿También podría presentarse en cachorros problemas urinarios o efectivamente se da este problema ya en perros arriba de 1 año y gatitos arriba de 1 año, doctor? Fíjese que es muy buena la pregunta, Alejandra, porque por lo general se dan en mascotas mayores de 1 año. Ajá. Y esto nosotros a veces lo vemos como a veces el punto de que la gente a veces les da mucho alimento con muchos minerales o mucho calcio, o a veces que las personas no le dan una alimentación que corresponde. Ahora ya hay concentrados especiales para problemas urinarios, solo que lógico el costo es un poco más elevado, pero especialmente en los gatos nosotros a veces recomendamos que se le trate de dar un concentrado, si se puede, que ya tenga, que sea especial, como decimos, urinario. Estos concentrados... Acompañado del tratamiento. Exactamente, acompañado del tratamiento. Por lo general, una cistitis se resuelve en un tratamiento de 3 días. Cuando ya son cálculos que ya los hemos identificado por medio de la palpación, a veces lo logramos sentir. Hay cálculos de varios tamaños, también hay arena que se les puede detectar a ellos, pero siempre haciendo un ultrasonido, porque antes de la cirugía, si fuera necesario, hay que estar bien seguro que realmente haya un cálculo, porque si solo es inflamación de la vejiga, que es una cistitis, la podemos controlar con medicamentos. 3182-4375 es nuestro número de WhatsApp que está apareciendo precisamente en este momento rotulado para que usted pueda opinar mediante este número de este tema u otro. Está aquí el experto, el veterinario Alan Herra, para poder responder todas sus interrogantes. 3182-4375. Hay algo que sí me llama la atención viendo estos videos que estamos precisamente en pantalla, es que podría ser que algún tipo de raza de perros son como más exentos a padecer problemas urinarios, doctor. Perfecta, esa pregunta es buenísima, Alejandra. La mayoría se da mucho, son más propensos a que formen cálculos, en el caso de los perros, los dálmatas, la raza dálmata y los schnauzer. ¿Por qué razón? Parece, aparentemente, en el dálmata y el schnauzer, el metabolismo influye en la formación de cálculos en estas razas. Son las razas que más problemas nos da a los médicos veterinarios. Por lo general, una cistitis en estas razas hay que controlarla bien y estar bien seguros que no haya quedado, digamos, algún residuo de la inflamación o arenita, porque cuando hay arena se empiezan a unir y ahí es donde viene la formación de cálculos. Pero esa pregunta es muy importante porque la mayoría de dálmatas y schnauzer tienden a ser más propensos a la formación de cálculos o de problemas en las vías urinarias. Cuando ya es detectado el problema, hablamos de problemas urinarios específicamente en estas razas, como recomendación para el propietario, ¿qué es lo principal que debemos hacer? Hablamos de que tenemos que llevar a nuestra mascota precisamente a un veterinario, empezar con un tratamiento previo, ¿verdad? Y en cuanto sea pues precoz, me refiero a la rapidez del tratamiento, obviamente la mejoría va a ser notoria, pero recomendaciones dentro del hogar que debemos de tener con ellos y también en cuanto a la alimentación, cuando ya es diagnosticado con un problema urinario, ¿cuál sería, doctor? Bueno, primero que nada, siempre ya cuando se ha detectado el problema, lógico, como me explicaba usted con el tratamiento, tenerle a la disposición agua, especialmente los gatitos. Los gatos toman poca agua, pero varias veces al día. Tenerles agua bien limpia. Si se puede, como les recomiendo, va a tener que hacerle un cambio en la dieta. Es muy importante cuando ya se detectan estos casos, son recurrentes, o sea que le puede volver a aparecer a unos meses o tal vez a 1 año después, entonces va a tener que cambiarle lo que es la alimentación,
ya por un alimento especial para las vías urinarias que ya se encuentra en el comercio. Bueno, yo pongo todos los escenarios porque para mí es importante el darlos a conocer en el caso, doctor, que no se pudiera optar por la alimentación correcta o especial por el alto costo. Podríamos seguir con la misma alimentación, pero quizás bajándole la cantidad de ingesta o la cantidad de alimento. Correcto. O quizás optar también con otros alimentos que podríamos ahí tenerlos en casa para poder dar esa recuperación previa para la mascota. Sí, claro, se puede tal vez utilizar el concentrado mismo, pero tal vez darlo en porciones en el día. Y también mucha agua a la disposición, evitar los excesos de minerales o de calcios, que a veces las personas le empiezan a dar mucho calcio, muchos minerales a las mascotas para que haya un desarrollo muy rápido, ¿no? Ellos tienen que ir poco a poco desarrollándose conforme es la raza, no obligarlos porque muchas personas a veces quieren tener ya una mascota de 4 meses como si fuera ya un perro de un año. Y no, todo va en proceso. Evitar las sales, los minerales, evitar las comidas caseras que a veces utilizamos y sin mucha agua a la disposición. Y de vez en cuando se le puede dar un medicamento, por decirlo así, un diurético. También de vez en cuando se puede hacer un examen de orina, que no son exámenes sumamente caros, para detectar si realmente en la orina no tenemos mucha cantidad de minerales o de calcio o exceso de proteínas. Mantener un balance en el cual. Ya para la parte final de este espacio, de este segmento, sí me interesaría preguntarle algo bien específico. Es el hecho de qué escenario dramático, qué escenario grave podría presentarse en todo caso de que una mascota presente problemas urinarios y no sea tratado de manera correcta y a tiempo, doctor. Bueno, figúrese que estas enfermedades, Alejandra, cuando llegan a la uretra, si hay especialmente un cálculo o una inflamación sumamente grande, especialmente en los gatos, porque la uretra de ellos es muy pequeñita, y los machos da más este problema, a veces puede llegar hasta la muerte. Hasta la muerte. Sí, puede llegar hasta la muerte porque muy raramente la vejiga se revienta, porque es un órgano que Dios le ha dado al animal, que es un órgano muy resistente, pero si una obstrucción o una inflamación muy grave, si no es controlada, el animalito, imagínate que no puede orinar. Sí, para uno es incómodo cuando no lo puede hacer, no digamos para un animalito. Ellos, y puede ya también haber problemas renales, ya fallos renales, y entonces ya las cosas se complican. Y los tratamientos son mucho más complejos. Agradecemos al veterinario Alan Guerra por habernos acompañado en este espacio de Solo para Mascota de todos los viernes, de todos los miércoles. Ya estoy adelantándome, todos los miércoles, ombliguito de semana. Por supuesto, le agradecemos el favor de su atención. Queda con ustedes Café Caliente y nos encontramos mañana en punto de las 6:45 con toda la información aquí en Hola Honduras.